Saludos, mi querido cibernauta. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la mejor edad para comenzar a instruir a los niños en la palabra? ¿Aprenden ellos siendo muy pequeños o es mejor esperar hasta que estén un poquito más grandes? Hola, te habla tu podcaster Emma de la Cruz. Soy madre, esposa desde hace 15 años y profesional, y créeme que hace ya mucho tiempo me hice estas mismas preguntas. Luego de muchos desaciertos, tomé la decisión de ir a la fuente infalible donde puedo encontrar respuesta a esta y cualquier otra pregunta que yo me pueda hacer en la vida. Mujer Virtuosa se trata precisamente de esto. Mujer Virtuosa procura dar respuesta a preguntas tan simples como ¿cuál es el mejor momento de comenzar a instruir a mis hijos en la palabra de Dios? Hasta preguntas más profundas y existenciales. Y todas las respuestas que daremos a través de nuestro espacio de Mujer Virtuosa van a estar permeados por lo que dice la palabra de Dios acerca de estos temas, creyendo que aunque hay muchos temas que no se tocan de manera directa en la palabra, hay principios universales que permean toda, toda, toda pregunta, todo quehacer, toda circunstancia en la que nosotros podemos estar en un momento determinado. No sé tú, pero cuando yo comencé a tener hijos, me hice esa pregunta: ¿cuál es el mejor momento para yo comenzar a enseñar a mis hijos la palabra de Dios? Y me daba, me daba preocupación saber tal vez que estaba esperando mucho, pero también me daba mucha frustración eh, querer hacerlo cuando mis hijos estaban muy pequeñitos y ver que ellos no se enfocaban. Hoy mi hijo menor tiene 9 años, mi hijo mayor tiene 13 años y ya para mí eso es una etapa superada. Gracias a Dios, hemos podido en casa crear la estructura, la rutina, la costumbre de sentarnos y estudiar juntos la palabra de Dios. Pero es importante que nosotros nos planteemos esa pregunta: ¿por qué instruir? ¿Debemos instruir a nuestros hijos en la palabra o es algo que debemos relegarlo a la iglesia, cuando venimos a la iglesia, a las maestras de escuela dominical y aquellos que tienen a sus hijos inscritos tal vez en algún colegio privado, en un centro privado que sea cristiano, a sus maestros? ¿A quién debemos dejar nosotros la responsabilidad de la instrucción en la palabra? Pues vemos lo que nos dice la Biblia en Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿No se apartará de qué? Del camino de Dios. Así que instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios, en la palabra de Dios, es un mandato. Eso es un enunciado que es un mandato. Dice instruye, instruye. Es una orden directa. Tenemos la responsabilidad como padres de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Instruir a nuestros hijos en el camino de Dios es beneficioso. Va a producir beneficio a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque les va a mostrar cuál es la verdad de Dios en el mundo que los rodea. Nuestros hijos no siempre van a ser pequeñitos, no siempre van a estar en la burbuja de la protección de nuestro hogar. Ellos, a medida que van creciendo, hay otras esferas, hay otras instancias que permean su mundo, que permean su vida. Y nosotros debemos de asegurarnos de que nuestros hijos conozcan la verdad. Tú sabes que a mí me llama mucho la atención la forma como en los bancos instruyen a los cajeros a cómo identificar un billete falso. La forma como ellos lo hacen no es mostrándole el billete falso. Ellos hacen que los cajeros conozcan al dedillo el billete verdadero, que conozcan cómo se siente, que conozcan cómo es al tacto, cómo se ve, que lo conozcan detrás y delante y que puedan identificar cuál es el verdadero. Eso le da la ventaja al cajero de que cuando toca un billete falso, tan pronto como lo toca, se da cuenta que algo anda mal.
Y entonces utiliza otros recursos, utiliza las máquinas que pueden identificar hologramas y otro tipo de señales que permiten ver si un billete es falso o no. Pero el primero, o sea, en darse cuenta, en decir, aquí hay algo raro, es el cajero en el momento en que toca ese billete. Igual nosotros debemos de preparar a nuestros hijos, enseñarles toda la verdad de Dios. Hay un principio que dice que toda verdad es verdad de Dios. Si algo es verdad, proviene de Dios, porque Dios es verdad. Él se describió a sí mismo como la verdad. Así que todo lo que es verdad proviene de Él. Nosotros debemos asegurarnos de que nuestros hijos conozcan la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. ¿Y cómo podemos mostrarles o revelarle a nuestros hijos esta verdad? A través de la palabra de Dios. Sobre todo en este tiempo que nosotros estamos viviendo una epidemia de posverdad. ¿Qué es eso, la posverdad? Posverdad es, si yo siento que es verdad, es verdad. Si a mí me parece que es verdad, es verdad. Si hoy yo creo que el sol es rojo y así me siento y mis emociones me dicen que el sol o el cielo es rojo, lo es rojo porque así es como yo lo percibo. La posverdad te dice que la realidad es lo que tú percibes, no lo que es. Aunque la naturaleza, aunque la ciencia, aunque la biología, aunque la física establezca algo como verdad, la posverdad te dice, no te dejes llevar ni de la biología, ni de la ciencia, ni de la física. Déjate llevar de los sentidos y de cómo tú percibes las cosas. De ahí que sea sumamente importante que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos cuál es la verdad, para que cuando ellos toquen ese billete falso, si pudiéramos utilizar esa ilustración, ellos puedan percibir, percatarse, darse cuenta de manera inmediata que ahí hay algo raro, que algo no es como se está diciendo. Es importante que nosotros en el proceso de instruir a nuestros hijos seamos ejemplo. Ejemplo en todo. Y el primer ejemplo que nuestros hijos deben de ver en nosotros es ver que nosotros estamos interesados en estudiar la palabra y en leerla. Es muy fácil que nosotros caigamos en la rutina de nosotros como adultos tal vez preocuparnos porque nuestros hijos conozcan la palabra y que tal vez la única porción de palabra que nosotros leamos en todo el día será la porción que compartamos con nuestros hijos. Pero nosotros no podemos caer en esa trampa. Nuestros hijos deben vernos, que nosotros apartamos un tiempo de manera intencional para estudiar la Biblia. Tú sabes, yo tengo la aplicación bíblica en mi celular. Y en esa aplicación yo le doy seguimiento a los devocionales de todas las mañanas, a las diferentes herramientas que hay para mi edificación. Sin embargo, yo me aseguro de que mis hijos me vean leyendo la Biblia física. Porque tú sabes qué pasa. Si mi hijo me ve todo el tiempo detrás del celular, aun sea que yo esté leyendo la Biblia, en un momento determinado mi hijo no va a saber si yo estoy leyendo la Biblia o revisando mis redes sociales. Entonces, para que mi hijo pueda darse cuenta de que yo estoy haciendo una costumbre, una disciplina, el leer, el instruirme a mí misma en la palabra de Dios, es necesario que mis hijos me vean con mi Biblia en un espacio, en un lugar, leyéndola. Es importante también que nosotros seamos congruentes. Si nosotros enseñamos la palabra del Señor a nuestros hijos, si nosotros le decimos a nuestros hijos que no deben de mentir, nosotros no podemos vivir una vida mintiendo. Por ejemplo, si alguien nos llama por teléfono y alguien contesta y contesta a nuestro hijo, decirle a nuestro hijo, dile que yo no estoy aquí. En ese mismo momento se cae todo lo que nosotros hemos estado haciendo a través de la instrucción, sin importar cuántas veces al día nosotros le enseñemos Biblia a nuestros hijos o la palabra de Dios. La instrucción perfecta y completa comienza con el ejemplo de vida. Yo modelando lo que la palabra dice a mis hijos. Claro, eso no quiere decir que yo no voy en un momento determinado a equivocarme, a fallar, a manifestar una reacción o una conducta que no sea del todo agradable a Dios.
Pero ese es en ese momento que nosotros inclusive debemos de utilizar nuestros desaciertos, nuestras fallas, como un medio de enseñanza a nuestros hijos y decirle, hijo, lo hice mal, eso no es lo que la palabra me manda hacer. Yo estoy en un proceso de crecimiento, de formación, al igual que tú. El Señor todavía no ha terminado conmigo. Sin embargo, es importante que sepas que Él está trabajando en mí y que a pesar de mi falta, a pesar de mi falla, su amor me sigue cubriendo y su cuidado, su misericordia sigue trabajando en mi vida. Es importante. Seamos ejemplo y seamos congruentes, porque eso va a marcar la diferencia. Algo también muy importante es que debemos de ser persistentes. No nos rindamos, sobre todo cuando nuestros niños están más pequeños. A ti te pudiera parecer que tu hijo de 3 años no se concentra o que mientras el de 3 está sentado, el de 4 anda corriendo. Al principio no va a ser fácil. Nadie ha dicho que lo bueno sale fácil. El beneficio que producen tus hijos, el que tú hagas esta disciplina espiritual con ellos todos los días, es extraordinario. Y eso va a costar esfuerzo. Y eso va a costar determinación de parte tuya y de parte de tu esposo o esposa. Eso va a tomar de ustedes el que ustedes se inviertan por completo y ustedes digan, yo quiero hacerlo. Eso va a significar que tal vez tú vas a tener que sentarte a un niño en una pierna y tu esposo al otro en su otra pierna. Y si en un momento determinado solo tienes que hacerlo tú porque estás tú solo o sola haciéndolo, entonces el Señor te va a dar la dirección, te va a dar técnicas, te va a dar estrategias, te va a dar actividades en las que tú puedas enseñar la palabra del Señor a tu hijo en todo tiempo, de manera persistente. La palabra del Señor en Deuteronomio 6:7 nos manda a ser persistentes. ¿De qué manera? Oye lo que dice. Dice, y la repetirás a tus hijos, hablando acerca de la ley de Dios, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En pocas palabras, no pierdas ocasión, no pierdas circunstancia, oportunidad para tú instruir a tu hijo. Cualquier circunstancia es propicia para que sea un momento de enseñanza, aunque tú en ese momento no tengas la Biblia abierta. Aunque en ese momento tal vez ustedes vayan caminando, pero usa cada circunstancia que la vida te dé para enseñar y para instruir a tus niños en la palabra del Señor. Sé paciente. Aunque tú no veas los resultados de manera inmediata, no ceses de sembrar, de enviar la palabra, de declararla sobre tus hijos. Hay un versículo en Isaías 55:11. Ese versículo a mí me cautiva, me encanta. Ese versículo me da esperanza. Ese versículo dice en la Nueva Traducción Viviente, lo mismo sucede con mi palabra. Esto es el Señor hablando. Dice él, la envío y siempre produce fruto. Gloria a Dios. El Señor envía su palabra y siempre produce fruto. ¿Y cuál es una forma del Señor enviar su palabra? Cuando tú tomas tu Biblia y la abres y lees la palabra del Señor a tus hijos. Esa es una forma del Señor enviar su palabra sobre la vida de tus hijos y sobre tu familia. Y la palabra que es enviada por Dios siempre, siempre, escúchame bien, siempre, no a veces, no en algunas ocasiones, siempre produce fruto. Dice el versículo, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares que yo la envíe, en todos los lugares, incluyendo el corazón de tus hijos. Créele a Dios y cree esta promesa. Cree que Dios prospera la palabra que tú enseñas a tus hijos. Cree que el Señor hace que esa palabra produzca fruto y el fruto es producido en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto. Si tú le enseñas a tus hijos principios bíblicos a través de la palabra de Dios, te vas a dar cuenta cómo tu hijo va a ir modelando esos principios, cómo esa palabra sembrada en un momento determinado va a germinar y va a dar el fruto para el cual el Señor
la ha enviado. Entonces yo te quiero dar algunos tips que te van a ayudar en este proceso. El primero y el más importante de todo, determínate, toma la decisión de comenzar a instruir a tus hijos en la palabra de Dios. Hay cosas que son necesarias, que no se producen por ósmosis, porque sí. Es necesario que tú comiences a invertir tiempo en esto. La palabra de Dios dice que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Del buen tesoro. Y yo quiero hacer énfasis en esa palabra, tesoro. Cuando nosotros pensamos en un tesoro, pensamos en algo que se ha ido aprovisionando poco a poco. Un tesoro no sale de la nada. Cuando tú encuentras un tesoro o cuando aparece un tesoro, o pensemos en las películas que nos enseñan a personas buscando un tesoro, regularmente pensamos en un cofre lleno de joyas y de dinero, de monedas de oro. Esas monedas de oro y esas joyas no aparecieron de repente ahí. Alguien tuvo que tomarlas e irlas echando. Esa es la palabra de Dios. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón, ese tesoro alguien tiene que irlo poniendo. Y ese alguien que Dios ha señalado para que ponga esa provisión, ese tesoro en el corazón de tus hijos, eres tú. Para que cuando llegue el momento de tu hijo sacar de su corazón, saque ese buen tesoro que tú has ido depositando con persistencia, con paciencia, con determinación, sin cansarte, con esperanza, sabiendo que ese tesoro va a producir el propósito, el fruto para el cual tú lo estás depositando. Algo importante, comienza temprano. Mientras más temprano comiences, mejor. Si tus hijos están pequeñitos, comienza a crear una rutina apropiada para su edad. Comienza con una canción propia para los niños. Comienza con una porción corta. Comienza con la memorización de un versículo en la semana o en 15 días. Toma un versículo y desmenúzalo. Y velo memorizando con tus hijos. Establece una rutina. Establece una hora específica del día en la que tú y tu familia se va a apartar para comenzar a estudiar la palabra de Dios, para comenzar a crecer en su palabra y en su conocimiento. Hazlo divertido. Busca estrategias que produzcan en tu hijo ese deseo de querer escuchar más y más. Yo recuerdo cuando yo era niña, quien me instruyó en la palabra de Dios fue mi abuela. Cuando yo era niña, yo iba al campo de vacaciones. En mis tiempos las vacaciones duraban casi 3 meses. Éramos felices. Yo llegaba al campo, mi abuela era cristiana, llegábamos todos los nietos. En ese tiempo, donde mis abuelos vivían en la casa de mis abuelos, no había luz eléctrica. Yo recuerdo que en la noche nosotros nos reuníamos alrededor de una lámpara y mi abuela tomaba la palabra de Dios, la abría y comenzaba a leernos historias bíblicas, de personajes bíblicos, libros. Y mi abuela tenía una habilidad extraordinaria para detenerse en la lectura en el momento en que estaba más interesante lo que ella estaba leyendo. Y nosotros le decíamos, no, mamá, siga. Y ella decía, ¿ustedes quieren saber lo que pasó? Mañana continuamos. Y nos dejaba con ese deseo de reunirnos al día siguiente todos sus nietos alrededor de ella y alrededor de la lámpara para seguir escuchando lo que continuaba del personaje que nosotros estuviéramos leyendo. Esa era la estrategia que ella usaba. ¿Y sabes qué? Casi 45 años más tarde, yo sigo usando esa misma estrategia con mis hijos y me da resultados. También puedes poner canciones, o sea, buscar y preparar, ya sea en tu celular o en un dispositivo, una canción y comenzar con una canción. Puedes buscar historias, imágenes, es lo que quiero decir, que ilustren esa historia. Hay muchos recursos que tú puedes buscar.
a través del internet que te pueden dar ideas según la edad de tus hijos, de cómo ustedes van a estudiar la Biblia de una forma que al muchacho le parezca divertido. Algo importante, no enseñes historias, enseña principios y lecciones, porque muchas veces en la escuela dominical le enseñan acerca de David, pero en el colegio también le enseñan acerca de David. Y cuando tú llegas a la casa y y le dices, ahora vamos a aprender acerca de David, tus hijos regularmente te pueden decir, mami, ya esa historia yo me la sé. Papá, ya en la escuela dominical me contaron esa historia. Es importante que tú le digas a tus hijos, nosotros no estudiamos historias bíblicas, nosotros enseñamos, aprendemos principios y lecciones, y de la misma historia podemos sacar muchos principios para la vida. Y yo te desafío a hacer eso, a tomar una porción de la palabra acerca de un personaje bíblico y ver cómo de la misma porción, de la misma historia, si pudiéramos utilizar esa expresión, de la misma porción, del mismo episodio, se pueden sacar muchas enseñanzas diferentes para la vida de nuestros hijos. Y como dije anteriormente, memoriza versículos con tus hijos. La palabra de Dios es viva y es eficaz. De la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros depositamos en el corazón de nuestros hijos y en el nuestro propio la palabra, la memorizamos, esa va a ser el arma que el Señor nos va a dar para que nosotros podamos apagar los dardos del enemigo. Porque es con la verdad que nosotros apagamos las mentiras que el maligno bombardea como dardos de manera continua en nuestras mentes. Y esa no es la excepción para nuestros niños. Memoricen la palabra. Es tan bueno hacerlo. Háganlo una rutina. En la noche, antes de dormir, tengan un versículo que ustedes memoricen por semana. Mientras más pequeños sean los niños, que sea más simple el versículo. Mientras más grandes sean los niños, que el nivel de dificultad vaya subiendo. Trata siempre de leer de manera sistemática un libro con tus hijos. No leas porciones salteadas para que tus hijos puedan tener un hilo conductor, una idea de qué se trata lo que están haciendo, lo que están leyendo. Es importante que tu hijo le encuentre sentido y propósito al ejercicio que ustedes están haciendo. La lectura de la palabra, la instrucción en la palabra es un ejercicio espiritual. Y es un ejercicio que va a permitir que tus hijos sean aprovisionados de los recursos que ellos necesitan para hacer frente a las pruebas y a las tentaciones que ellos cada día van a tener en la vida. Así que yo te desafío, te animo a comenzar, si no lo estás haciendo, a tener una rutina de lectura de la palabra con tus hijos, a comenzar a estudiar la palabra, a orarle al Señor. Señor, dame estrategias, muéstrame cómo hacerlo, dame persistencia. Señor, ayúdame a enseñar a mis hijos de manera intencional tu palabra, porque es tu palabra la que va a producir en sus vidas el fruto deseado, el fruto apacible de justicia que se produce en toda persona que es disciplinado por la palabra, que es instruido por la palabra. Y tus hijos y tu familia no son la excepción. Pues si este contenido ha sido de bendición para ti, por favor, déjame saberlo, comenta, déjame saber cuál ha sido tu experiencia hasta el momento, cuántos hijos tienes, cuáles estrategias has usado, comenta, comparte con los que nos sintonizan, con los que se conectan con nosotros por este medio. Tu tip puede ser de gran bendición. Danos algunos tipsitos de cómo tú lo has logrado, si lo has logrado. Y si tienes desafíos, déjanos saber cuáles son esos desafíos. Primero que todo, estaremos orando por ti para que Dios te dirija y trataremos de darles respuesta a cualquier pregunta que nos dejes en los comentarios. Comparte con otros, dale a la campanita para que cada vez que haya un espacio nuevo, un contenido nuevo en este espacio, te llegue la notificación y puedas conectarte con nosotros. Y sobre todo, dale like si te gustó este contenido.
Esperamos que el mismo haya sido de edificación, de bendición para tu vida. Hasta la próxima, nos vemos. Que Dios te bendiga.